Manatkan, dedicar varios casos que no eran bienvenidos a este culto y a todos los que están con nosotros en la plataforma, que sea un tiempo para recibir la gracia. Emi Marsoido, Aban Marga, Emi, Sedoki Pali, Gaya Burba, Uina Baritaisa. Tengamos este corazón, Amar Guague, Baba Sapil, Uina Ibusan Academ de Amar Emi, Gaya Burba y Tosocalikine. El texto del día de hoy, Amar Emi Aususat, fueron las últimas palabras que Cristo dio antes de ascender al cielo. Y lo último que hizo, Baudumban Machina herido. Por eso es muy importante, como discípulos, amar iglesia Wetkine, Wedaken. Ibu Baudumban Machi Obesa. Ibigala Baudummat, Wegaya Burba, esa pingana Gauisamo. En Marcos capítulo 16, Audummat Machi, esa pingana Gasoisat, vayan y predicad el evangelio a toda criatura. La buena panequine, cuable dule marhuega ya burba no es pervena y eso. El título del mensaje del día de hoy, esta semana, Amare Yivim Sanaiguet, los discípulos. Son los discípulos que van con la vida y el poder de Jesús. Cuando babigar igi bebinsa di bemi, igi birga gusti bebe babigar gibe nana. Ani be bipigom be iglesia gibe dungu berani dibe anuchulo. ¿Cómo habrá sido su vida de fe cuando comenzó? Pero yo quiero hacer esta pregunta entonces. Y vigala deite amba dikasur babigar gi danike. Muchos años de vida de fe, tal vez de estudios. Pero ¿por qué la vida de fe parece tan difícil? Y vigala yer kangu itole sunna babigar gi. Tegite tika suran dani kian so. Abar mardi tulene ki dungusani ki babigar. Y vigala que gusunna. Eso es lo que hoy comienzo en esta introducción, en el mensaje. ¿Por qué parece que la vida de fe no funciona? Hay sarbe iglesia se venana ena, hay sarbe bauga benube arba ena, hay sarbe imar bauga be market pe biena. Ibigala irgangu itole sunna. Ibigala igarba babigar gine indalbi obitolege huese sunna. ¿Por qué la vida de fe parece que no funciona? Hay algo que tenemos que tener claro, iglesia. Por favor, Mary, malo. Hay algo que siempre tenemos que tener claro. Y wegin dina wenatkan, que beso que dibe go surdibe. La vida de fe, wenatkan, no depende de mí. No olviden el mensaje de la semana pasada. El evangelio es poder de Dios. El poder de Dios no cambia. Las obras de Dios no cambian. El evangelio hoy tiene poder, mañana tiene poder y eternamente tendrá poder. ¿Qué ves saila dani kiduena panigüega ya burba nuera igononiku? En la vida de fe no hay que olvidar que el evangelio tiene poder. En la vida de fe no hay que olvidar que la palabra tiene poder. Abgaya burba buena panei sousagu, ki sousa, es un maquetki sousa yesoga. Esa palabra creadora que hizo los cielos y la tierra, esa palabra tiene poder hoy todavía. Amba kangon nika. Ane kangon nika vali. Kuai masuli. Esta palabra que Dios nos dio hace miles de años, esta palabra hasta el día de hoy tiene poder. Pero entonces, ¿por qué no funciona? Y dígala que cuyo Víctor es un argeso de pastor Kango en Nikkei. Es porque muchas veces no creemos. Amar bene. Que soy de babi garye, ambabi garye dikka surdani ye, babudum matango en Nikkei, perimba kobe, babi garye bebene.
Muchas veces sale la incredulidad pensando, ¿funcionará o no funcionará? Hasta el día de hoy hay muchos creyentes que todavía dudan de la salvación. Muchos todavía piensan, mi hamburgo estive bien nawe. Porque muchos creyentes no creen en el poder, en las obras y en el respaldo del evangelio. La palabra de Dios, obreros, iglesia, no es solo conocimiento. Juega ya burba un nila Wisquetzuli. Juega ya burba un nila Turda Quetzuli. Juega ya burba un nila Narma Quetzuli. No es solamente creer, no es solamente escribir, no es solamente conocer esta palabra, es creer en la palabra. ¿Creemos en la palabra? Esta palabra no cambia. Tú le mares un maquetina cadiguaget. Tú le mares un maquetina vega eminabir su maquepana de cacansa de pega. Las palabras de las personas cambian todos los días. Las promesas de los hombres cambian todos los días. Decimos que cumplimos y fallamos en el ser humano. La palabra de Dios es absoluto. No cambia, se cumple. Hay que creerlo. Así empieza Guanatcán, la vida de fe. Hoy cantamos. En mi amar Segocha, aquellos que vieron estuvimos orando. ¿Cuál fue nuestra oración? Cristo es completo. Y Marbai Guanatcán Abesuli. Cristo es único. Unila Cristo ve. Y Cristo es eterno. ¿Sabe what Cristo? ¿Cuál masuli? Eptenegi Cristo Guanapana y Saido no nigu. Ambaemi y sabe what emala. Ese es el Cristo que habla la Biblia. Nuestra vida de fe, Guanatcán, es confirmar esto. Nabir behegisa nabedukin. Bulen nabir wegaya burbagine anakkanadibe. Bulen nabir wegaya burbagine ananadibe. Es confirmar esta palabra. Anabehegisa bedukin. Bulen nabir wegaya burba egangwen nikat angatkanimainan. Guanatcán, iglesia, confirmen el poder y el valor del evangelio. Juega ya burba no edibio vi Guanatcán. No hay otro valor más grande. No hay otro conocimiento más grande que Cristo. Ese es el evangelio, Guanatcán. Es que el día de hoy, Guanatcán, y todos los días, iglesia, tenemos que desechar. Y Juan Marnier que Guanatcán. Depende. Tenemos que desechar la incredulidad. Ibu anima que mer baugaya burba gianaka. Ibu anima que baugaya burba imbacuanieta. Es desechar la incredulidad. La vida de fe, iglesia, no es mi estándar, no es mi conocimiento. Babigar zulidandina anuisie babigaragan nanadille. Babigaribua andi liderate andi dikasuran babigar ginanadi. No es mi estándar, no es mi conocimiento. La vida de fe es solamente Cristo. Esa es la vida de fe. Wegine buena cambe gusco, wegine be akao, wegine be nanao. Por eso la vida de fe, hermanos, para muchos es difícil. Y vemos a muchos creyentes que empiezan la vida de fe. Va a vigargi cosas. Bule diopio non malat. Caliente y eso que va a vigargi. Pero la va a ugar va a malat. Y marguable sabe malat. 5 años orba. 10 años orba. 15 años orba. Empiezan una vida de fe, de fuego, de pasión, una vida de fe, emociones, una vida de fe. Dice, ahora sí, pastor. Y después, la vida de fe no es emoción. La vida de fe
es creer en la palabra de Dios. Es creer en lo que Dios ya nos ha dicho. Y Juan Margasoisa, vela. ¿Amén? Esa es la vida de fe. Por eso, como discípulos, si queremos ir con la vida y el poder de Jesús, si queremos ir con la vida y el poder de Jesús, primero, ¿qué tenemos que pensar? Los discípulos que no conocen esto, la iglesia que no conoce esto, ¿cómo puede ser testigo? Los discípulos primero tienen que ir con la vida de Jesús. Auduman machidula, auduman machipeodurugusa, la vida de Jesús es todo. En usted, vive Cristo. Amén. En usted está la vida más importante, la vida de Jesús. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una nueva identidad. Andule, esa es la vida de Jesús. ¿Y qué significa una nueva identidad? Ya yo no tengo el espíritu del mundo. Ya no soy linaje de Satanás. Soy linaje escogido. Una nueva identidad, una nueva cédula. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es la vida de Jesús. Pero ¿por qué puedo, pastor, ir con la vida de Jesús? Por el Espíritu Santo. Ese es el comienzo del discípulo. ¿Cómo es la vida de fe, pastor? ¿Cuál es la vida de Jesús que tiene que estar en mí? Primero, no olvide la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en la vida de cada creyente que es salvo. Usted antes era templo de los ídolos. Su vida antes era templo de desastres. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Esa es la vida de Jesús. Ya yo no soy de este mundo. Ni agachuli. El Dios viviente vive en su templo. Y andimasoku, tengo vida. Antula. Pero no solamente tengo la vida de Jesús. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo. Nosotros, ¿sí? Y no solamente somos templo. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice que estará el Consolador, el Espíritu Santo para siempre. Y el Espíritu el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Acuda que eso. Pero vosotros, amén, Anmardi, lo conocemos, creemos y estará con nosotros. Esa es la segunda bendición de los que tienen la vida. Bapur Bangimai. Ahora el Espíritu Santo me guía. Nosotros no podemos ir con otra bendición. ¿Qué bendición? Esa es la bendición que deben disfrutar los discípulos. Pastor, ¿dónde debo disfrutar eso? Cepillándose los dientes, bañándose, tomando café, en el tráfico, en el calor, en la lluvia. Un hijo de Dios va al trabajo. Esa es la vida de Jesús. Y no solamente la Biblia dice que vive en ti, no solamente dice la Biblia que guía tu vida, sino que también el Espíritu Santo obra en la vida de cada creyente.
we burba nuet maidake, egi numadake, egi arbamoga, emimigangin. Por eso confirmen el Espíritu Santo que está en ustedes. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. Cuando venga en ustedes, cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está obrando. Hasta el día de hoy. Y mañana seguirá y por la eternidad. Ese es el Espíritu Santo. Angimai, vive en mí. Aniduge, me guía. Arbamoga, obra en mí. Eso es lo que deben disfrutar los discípulos que van con la vida de Jesús. ¿Estamos agradecidos? Y vio, haga la vega todo que quiso eso. Por eso le dije en la introducción, la vida de fe se complica. La vida de fe se vuelve difícil. La vida de fe parece algo imposible cuando no confirmas esta vida. Esta vida que está en mí. Eso se llama la gracia de Dios. Amén. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Versículo 2, el apóstol Pablo dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y todo, sino el espíritu que proviene de Dios. Pero para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué opinan, veganso? A mí me gane bonsum mainadibe. Pamalat mimi gane boyo piranega, mimi gatio piranega ni maranzo gosul. Teo surse. An mimi soku sunna an secreto anda anega oyo geri gibe naner gibe. An mimi. Pero an mimi surmalat sunna anega sumaido, pero asking. Por eso la bendición de los hijos de Dios es que podemos conocer todo lo que Dios nos ha concedido. Pero pastor, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que vive en ti, que guía tu vida y que obra en ti. Esa es la bendición de los que tienen la vida. Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú amar baudumat burbaidue? Esa es la bendición de la vida. ¿Tienen la vida de Jesús, iglesia? ¿Tienen esta bendición como hijos que somos? Confirmemos, iglesia. En equilauso que confirmen esta palabra que le acabé de compartir. Confirmen la casa. Ausogue 1 Corintios 3:16. Confirmen la casa. Confirmen orando. Soy hijo de Dios. Por eso, iglesia, discípulos en el campo, no tenemos que alumbrar otra luz. Hay que alumbrar la luz de la vida. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 9 al 12, amarga Dios oinado la palabra de mi caballa burba. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Buena panequine huevo al luz un so que da de no ni eso. Pela dulemar ega huevo al oga egala. Y dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y vigala dulemar buena panequine y si chitigudi mala. Y vigala dulemar buena panequine achamay di mala. Arwe guallo akuday mala. Ene que guallo sateligito le achamay sibe. Esta luz de la vida vino a este mundo y el mundo lo rechazó.
El versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice la promesa del versículo 12, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibimos este evangelio, amén, y esta luz de vida ahora vive en mí. Soy su hijo. En San Juan capítulo 8, versículo 12, el apóstol Juan dice 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esos son los discípulos que caminan en la vida y alumbran la luz de la vida. Pueda que discípulos más. Esos son los que van a salvar los campos. Habla de la única luz que es Cristo. Por eso Mateo capítulo 5, versículo 14 es una promesa para nosotros. Amén. Dice Mateo 5:14 para nosotros amar esa pingana y eso que vosotros sois la luz del mundo. Dice la Biblia, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y dice el apóstol en Mateo, dice más, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa luz de la vida alumbró primero mi corazón. Y yo que estaba en la oscuridad, Ani achamaisina, Ani yo le di gudina, Ani yo sara nanadina, yo que vivía en desastre, en desorden, yo que vivía en las tinieblas, vino la luz. Y cuando esa luz vino a tu vida, ve cuál lucano ni cuál no ni quile. Esos son los discípulos que deben de ir con la vida de Jesús, con la luz de la vida. Por eso una vez más le digo, no se preocupen. Tiene que igual lo veo Gabriel y pesar. Ayuno pesar. Vigilia pesar, igual lo gala. ¿Ah? ¿Qué usted hace para prender la luz en su casa? Nada, camina o casa, ya. Los discípulos nada más tienen que ir al campo y la luz quiebra la oscuridad. Ya. Discípulos, solamente confirmen. Tengo la vida de Jesús. Tengo la morada, tengo la guía y tengo la obra del Espíritu Santo. Ahora podemos entender un poco, porque el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, esto no fue un conocimiento que Pablo dijo, no es un eslogan para ponerlo en el bus, no es un eslogan para ponerlo en la gorra. Gálatas 2:20 dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no es mi fuerza, no es mi poder, sino Cristo vive en mí. Ese es el discípulo. Güey. Tú la gangue Cristo gidanikit. Begimai. Muchos discípulos, por no confirmar esto, viven una vida de fe cargada. Viven una vida de fe todavía de dudas. Viven una vida de fe. Amar babi gargina dibe. Tú le marzo que pabur vir natacha. La vida de fe es Cristo. Es la luz de Cristo. Y son discípulos. Primero, yo pueda confirmar la vida de Jesús en mí. Amén. En mí.
¿Tenemos la morada del Espíritu Santo? Amén. ¿Tenemos la guía del Espíritu Santo? ¿Tenemos la obra del Espíritu Santo? Esa es la vida. Y esa luz ahora debe alumbrar a todo hombre. Segundo, los discípulos también, si ya tienen la vida de Jesús, ahora tenemos que ir al campo con el poder de Jesús. Sana anmar turdak ko dibe. Insa. Ule nabi babi gargo dibe. Sana ome guago dibe. Sana nepobur guago dibe. Insa. Ule ingu que se mayune ito go amba beteo pe binsa ele pe buru ele dagwe. Los discípulos que tienen la vida de Jesús, ¿por qué viven preocupados? Si ahora también tienen el poder de Jesús. Ese poder de Jesús no viene del pastor Dani, no viene de la iglesia. Pastor Guine. Discípulos, por eso le digo, no tengan miedo al campo. Ver campo don mala. No tengan miedo al mundo. No tengan miedo a Satanás. Ver todo mala. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene miedo a lo que tú tienes miedo. Ibu bedobe ni adi dosel. Anga beso kana ibu bedobe. Edi gingi dobe ni adi dosel. ¿Habría? Lo que tú tienes miedo, Satanás no tiene miedo. Lo único que Satanás, delante de solamente Satanás se arrodilla, es delante de Cristo. Y lo que tienen la vida de Jesús, tienen este poder en el campo. Confirmen primero su identidad. Amén. Confirmen primero su identidad. Tengo la vida de Jesús. Y si tengo la vida de Jesús, tengo que ir al campo con el poder de Jesús. Por eso Dios nos ha dado la autoridad. Nos dio su respaldo. ¿Cuál es la primera autoridad que aparece en la Biblia? Solamente tiene que leer el Mateo capítulo 10, versículo 1. Y entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los demonios huyen en el nombre de Cristo. Niasaila Tobe. La Biblia dice también en Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Yo quiero preguntar, ¿usted es discípulo? Los discípulos tienen este poder. Eso con Lucas capítulo 10, versículo 19, es nuestra autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Anda el video, tú le gallaba. Lucas capítulo 10, versículo 19. Igan marga o walestime. Dice de esta manera: Emide be marga kango danukke naibe marbirigi egine dior marbirigi annaiga anna nama listo amara anna so que dior marbirigi naibe marbirigi egine bela istara Satanas kango kinakwega be marga kango anukke anmarguen de amarguen de oakalogo surmana. Dice, listo, marnai be amina mar, marigiti samalo. Odi purbar sumaine. No se preocupen por el campo. Dios está en el campo. Y Satanás también está en el campo. Pero en el campo nunca más estamos solos. Y hubo basuna naibe virigima dior mar virigie. O barat nya saila kanggo tegine satte ba.
En el nombre de Cristo tenemos esta autoridad. Pero ¿qué pasa, hermanos? Amar we gangwe de busulicha. Amar benet padio pira amar bab segor suli. Toa wegi neki wis kocha dibe neki gor dibe babi emi. Igin kangunya sailane kaniki. Yono ge Cristo gutumo deo pira bab segor dibe neki. Tobe we gangwe de busuli. Es la autoridad que Dios ha dado, la autoridad del Espíritu Santo a cada discípulo en el campo. Mire, todo gumala. Ni a saila bene kiarbanay. Pamala nekine Dios moga. Seamos discípulos con este poder. Pero también Dios nos ha dado en el campo el poder del Espíritu Santo. Auduma de purba kango en nika. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14. Auduma evali witurmar barremi yesoget enimigan tendakega. Nunca más estamos solos. Nosotros no adoramos a los ángeles. Nosotros no invocamos a los ángeles. Dios envía a sus ángeles a sus hijos. Dios manda a sus regiones. En el Salmos capítulo 103, versículo 20-22, dice de esta manera el salmista: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y por la palabra de Dios, los ángeles se movilizan en el campo. Esos ángeles están con usted. Ese es el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo, que se quiebre las tinieblas. Y oramos, no nos preocupamos por nada. Pero no solamente tenemos el poder del Espíritu Santo, también tenemos la garantía del Espíritu Santo. Dios cumple su palabra. Somos ciudadanos del reino. Cuando usted va al campo, de campo se ven activos, tú anadapi, tú atiendas en adapi. Un ciudadano del reino va al campo. El respaldo del reino está en el campo. Ese es el discípulo que tiene el poder. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice que somos ciudadanos del cielo. Hable buena con Suli. Por eso primero confirmen su identidad. Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: no se preocupen, ni a sailar banay. Amén. Ni a sailar cangunica. Pero merbuquito insamala, alégrense porque sus nombres, pero y bien arma carnay, en el libro de la vida. Esa es la garantía del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 3, Pablo dice de esta manera: y huepira a modo. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes estas cosas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En un arma carnal, tenemos la garantía del Espíritu Santo. En mi vida, tengo la vida de Jesús. Tengo la morada, la guía y la obra, Angimay. En el campo, tengo la autoridad. En el campo, tengo el poder y tengo el respaldo y la garantía del Espíritu Santo. Y yo vivo en el campo. Hágame auso de Marcos capítulo 16. En porque tenían la garantía del Espíritu Santo. Por favor, confirmen su identidad en su vida. En tu vida. Y confirmen la autoridad. En el campo. Confirmen en el campo. Cuando los discípulos van a ese campo.
Ahora comprendemos, Marito, que ¿por qué en Marcos capítulo 16 dice de esta manera, 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice el versículo 20, y los discípulos saliendo, campos de Don Surmala, saliendo, y dice la Biblia, predicaron en todas partes, pero dice, ayudándoles ¿quién? Ayudándoles ¿quién? Mergui. ¿Ah? Ayudándoles ¿quién? Pastor Sula. Ayudándolos el Señor y confirmando la palabra. Por eso, discípulos, confirme esta palabra en el campo. Confírmenlo en la universidad. Confírmenlo en el trabajo. Confírmenlo en sus negocios. Esta palabra se cumple. Primero, disfrute su identidad. Pedoaba. Soy un discípulo que tiene la vida de Jesús. Soy un discípulo que tiene el poder de Jesús en el campo. Soy ese discípulo. Por eso el campo es fácil. Ponízate. Porque los discípulos no van con su poder. Los discípulos van con dos cosas en el campo. Hoy, Marcos Almargasobe, los discípulos van con dos cosas en el campo. Primero, van con el respaldo del trono celestial. Y segundo, van al campo confirmando la palabra. Esta palabra es un amén. Se cumple esta palabra. Confirmen en el campo. Yo pira veía venir su le campo se ven a egala. Estos discípulos conatcan, lo vamos a ver en la conclusión. De verdad que esos discípulos no eran personas extraordinarias, no eran personas con títulos en las mejores universidades. Estos discípulos no eran wow. Pero pastor, ¿por qué? ¿De qué no se trata de los discípulos? Se trata de Cristo. Y por último, por eso el discípulo tiene una sola vida. El discípulo tiene una sola misión. Y Marbaitka buena panek yang gudis. Andi karbalitina mas kunne gadani dibe unila mas kunne ganori. Ati mas kunne. El discípulo tiene una sola vida. Y tiene una sola misión. Aquí hay discípulos. Tienen que confirmar esto en la palabra. Esos discípulos tienen que tener la conclusión de Dios. Audumat conclusión ni kamoga. Juan Durday no ni queda. Audumat conclusión ni kamoga. Dios tiene una conclusión. Y la conclusión de Dios tiene que ser mi conclusión. Punto. Amén. La conclusión de Dios es la conclusión del discípulo. Esa es la vida. Ese es el poder. La Biblia dice en primera Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿Y qué es de Timoteo? ¿Cuál es la conclusión de Dios? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y los que trabajan, el deseo de Dios es que salvemos ese trabajo. Los que tienen negocio, el deseo de Dios es que salvemos ese negocio. Si esa es la conclusión de Dios, tiene que ser mi conclusión.
Solo tenemos una vida. Y vivamos esa vida dentro de la conclusión de Dios. Esa vida, no hay otra. Y por esto, por último, Mervedo Hueda Conatcan, Dios dio la evidencia del Espíritu Santo. A barba de miskin, campo que Dios nos dio la evidencia ya. Primero, nos dio su morada, nos da la guía, nos da la obra, nos da la autoridad, nos da el poder, la garantía. Ahora, la evidencia. Ha pegado lluvia en ese campo. En Mateo capítulo 28, versículo 20, y dice: yo estaré con ustedes todos los días. Por eso vayan y hagan discípulos. Namala wegaya burba berbegega. Ansapingana burdum magando marogus kunae. Yo estaré con ustedes. En Marcos capítulo 16, versículo 19 al 20, Amardaisa, y el Señor en su trono estaba con los discípulos. El Señor en su trono confirmaba la palabra con sus discípulos. El Señor ayudaba a los discípulos. Por eso, discípulos, no necesitan la ayuda de nadie más. No necesitamos ayuda de nadie. Solo necesitamos a Cristo. Él es suficiente. Agabeso que lambadula ambenda isulile. Ambawala buena nada le campo sega. Paudum matinamba gode. Paudum matiani dunai. Y bigalabe tulamba vedar besunna. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder. Ese poder en el campo. Y me seréis, no dice serás, me seréis testigos. En Mateo 24, 14, Cristo dijo: y será predicado este evangelio, el evangelio del reino. El evangelio del reino a todas las naciones del mundo. Y vendrá el fin. La evidencia del Espíritu Santo. ¿Podemos salvar Latinoamérica, iglesia? Amén. Podemos ir con el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Marca gole. Sigamos orando desde Canadá hasta Argentina. Dios seguirá levantando la obra porque tenemos la evidencia del Espíritu Santo. Él le prometió, pastor, ¿hasta cuándo? Sana sega marberguove. Hechos 1:11 dice: hasta que Cristo vuelva. Me va a decir que mal, hermanos. De margualago en Gudisuli. Por nuestro si pastor merbe venda que acaso. El respaldo eterno de Dios es suficiente. Tenemos las bendiciones de la vida, las bendiciones del poder y las bendiciones de la sanidad de Jesús. Amar ni cacha. Pero hay que creerlo. Temar bene o benzule. Hay que creerlo. Porque Dios cumple su palabra. Quiero concluir el mensaje, hermanos. Pastor, ¿qué es la vida de fe? Avigaribus una, pastor. Aunque me va avigariando hoy de pastor. Ibus una la vida de fe. Lo primero que te voy a decir, Emi, es que no es la vida de fe. Ibu pa avigar suli, debe que ambegan solo. Si descubres un billete falso, podrás saber siempre cuál es el verdadero. Nunca más serás engañado. Algunos conocen la moneda de Martinelli. Y batika badai malaviti falso. Andian bakudake. Porque conocen el falso, pueden conocer el verdadero. Hoy vamos a confirmar que no es la vida de fe. Abigaribusuli. La vida de fe no es mi poder. Segundo, la vida de fe no es mi nivel. Pulebe iche surba vigaribe durdastive o pulebe yerbe carrera benigibe, no es mi nivel. Y tampoco no es mi conocimiento.
Andi pule be marbandur hasta que pastor va. No es mi conocimiento. Amén. Ya le dije lo que no es la vida de fe. Por favor, confirmen esto. Me ve confirmar besae. Bulan nadiran babi gargina nadi dibe. Angang wat kine ambin set pali, ami marusit pali nana nai, higa nana di. Voy a darle un ejemplo. La mayor parte de los discípulos, Baudumman Machisusa, que Cristo escogió, el 99% de los discípulos que escogió eran de Galilea. Galilea, Beuchulit Galilea ibo. Galilea di, pur moro sangunne, pur dumat kudi maladagi. Era una tierra rechazada por los extranjeros. Los extranjeros no querían ir a Galilea. Wadi ibo moro durdak moro sangun malad. ¿Ah? Wadi na gucur malad. An marga ibo durdak. Besoku, o mar de unila wa swati bismala. Eran solamente simples pescadores. ¿Quién puede pensar que en Galilea se iban a levantar los discípulos que cambiarían la época? ¿Quién puede pensar en eso? Eso con mer pinsae. Andi estudian sate y gargan gudan de angue, babi gargan gutolege, andi na iban durdasa. Hasta los mejores licenciados, los mejores teólogos, hasta los mejores personas con conocimiento no pueden salvar al mundo. Hasta dijeron de Galilea, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Pero un ángel le dijo, en Hechos capítulo 1, un ángel, dos ángeles dijeron, varones de Galilea, este mismo Señor que fue llevado al cielo volverá otra vez. Amén. Así que está bien si no tengo mucho conocimiento. Está bien si no tengo un nivel muy grande. Está bien. Tengo una sola vida. Y mi vida es discípulo. Esa es mi vida. Esa misión de Dios, Cuenacá. Así que dejemos de preguntarnos, ¿puedo hacerlo? La vida de fe es posible. Sunagusuli. No se trata si puedes o no puedes. Porque no puedes. Es imposible con tu poder. ¿Será que esa persona puede cambiar? ¿Será que yo puedo cambiar? No se trata si puedes o no puedes cambiar. Quita esto. No es mi nivel, no es mi conocimiento. Solamente haz dos cosas, discípulos. Amén. Aférrate a la palabra. Oiga, ya burba, pégate a besar. Y ora profundamente. Y Dios levantará a los discípulos que salvarán al mundo. Esos discípulos que irán con la vida, el poder de Jesús. Hasta mi último suspiro, amén. Hasta mi última vida. Ani margai danzate. Aunque cosa ni la mascunde, mi vida es la vida de discípulos. ¿Tienen esta vida, iglesia? Así que quiero que ahí, para terminar, oremos. Confirma la palabra en él. Y mi begangi besi, merdule batake, anna betukin batake, dukin, betukin batake. Oremos profundamente y meditemos. De verdad, Dios nos ha levantado como discípulos. Ya no se trata de mí, no se trata de mi fuerza, se trata de Cristo. Meditemos. Oremos de verdad. Señor, que esta noche, Dios, podamos ser sus discípulos que vivan en la vida y el poder de Jesús. Guíanos absolutamente con tu palabra. Señor, de verdad, que podamos ser los discípulos que hasta el último suspiro, Jesús es el Cristo,